poder del milagro. Estas luces están apagadas, pero yo creo que Dios las va a prender ya mismo. ¿Me entienden lo que les digo? Y Dios levanta una persona que lo crea. Y de que se prenden, se prenden. Entonces, pero Dios dirá, no estoy pudiendo poner el switch, pues prenderás tú. No necesitas ver el milagro mismo. Pero entonces, a lo que yo voy de que cuando hay una situación crítica, un momento, hermano, vamos a orar ya mismo de que Dios va a hacer un milagro ya. Vean, hermano, a mí me pasó. Y a mí se me perdieron estas llaves, se me perdieron. Y yo fui a averiguar cuánto costaba la copia de esto, 69 euros cuesta la copia de esto. Y dije, Señor, ¿dónde está? Pero Dios me dio una tranquilidad. De hoy no pasa que las encuentro. Oramos, mi esposa y yo oramos, Señor. Y tuve que llamar a un hermano porque estábamos mirando tal. Y el hermano intentó abrir con un destornillador y tal el carro para sacar la ITV, para sacar una copia de esto. Cuando aparece un hombre, un vecino que nunca vi. Perdonen, ¿están buscando las llaves de ese coche? Sí. A las 9 de la mañana las encontré aquí en la calle. Aquí está. Dios, ¿cómo hace las cosas? Yo les digo, cuando uno está convencido que Dios va a hacer algo, lo hace. Amén. Una alabanza al Señor. Entonces, aquí es donde yo le quiero decir, la fe, vamos a entrarnos un poquito en materia, ¿cómo se dice? Materia doctrinal. La fe no es un requisito del tiempo de la gracia. La fe siempre ha sido un requisito desde que Dios hizo al hombre. O sea, no es desde ahora. La fe es un requisito que Dios pide a todos los hombres. Por eso es que Abraham es salvo. Porque aunque Abraham no fuera bautizado en el nombre de Jesús, no hubiese recibido el Espíritu Santo, ¿quién va a negar que Abraham fue salvo? ¿Pero por qué? Porque Abraham creyó. Dice la Biblia que le fue contado por justicia. Entonces, para que nos demos cuenta que Abraham es el ejemplo justo, el mejor ejemplo que nosotros podemos entender de que la fe es indispensable para el hombre, para su vida cristiana, para su salvación y para ver milagros. Sin fe, hermano, no vemos nada. Y por eso dice la Biblia: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a donde yo te diga. Hombre, si yo le digo, hermana Cecilia, váyase de su casa y váyase a donde yo le digo, usted lo haría. Usted pensaría, pastor, ¿a dónde voy? ¿De qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a sostener? Pastor, me lo pensaría. Pero Abraham dijo, me voy. Usted lo va a encontrar, se lo voy a dejar de tarea. Léase Hebreos 11 y Romanos 4, para que usted lo lea. Abraham, Romanos 4 y Hebreos 11. Entonces, aquí es lo que yo veo, de que Abraham no solamente salió, sino que Dios le empieza a decir cosas que humanamente podrían decir descolocadas del mundo. Abraham ya un viejo, y Dios le dice, te voy a dar un hijo, y ese hijo va a ser padre de naciones. ¿Qué vamos? Eso hay que entenderlo desde el punto de vista de Dios. Si Dios lo dice, Dios lo dice. Aquí me llegó una señora, me da una risa, una señora que me acercó y entró al despacho. Pastor, ven, cómpreme estas joyas. ¿Por qué se las voy a comprar? No, es que necesito dinero. Ok. Si usted me las compra, yo le tengo una promesa de Dios para usted. Usted va a ir a todas las naciones, Señor. Así me lo dijo. Y yo me quedé. Yo le dije, no
no necesito, la iglesia no quiere comprometerse con eso. Pero así como entró, salió y se fue y nunca más vino. Porque a la gente le gusta que la mente en el oído, ¿verdad? Lo que me llama la atención es de que cuando Dios lo dice es que va a pasar. Pero si yo lo digo, pues como que no. Pero si Dios me lo dice, hombre, y aquí es donde nosotros vemos la fe. Porque Abraham salió, no sabía dónde iba a comer, no sabía dónde iba a vivir, pero Dios lo mantuvo. Abraham creyó, no sé de dónde, pero Dios me va a dar a mí una descendencia, no sé de dónde. Dios le da a su hijo, Isaac. Uy, aquí viene la promesa. Si ven, Dios se lo dije, Sara, se lo dije. Y Dios lo prueba. Vean, noten ustedes. Si yo tengo un único hijo y Dios me dice, ve, sacrifícamelo, ¿qué pensaría usted? A ver, Dios está hablando con mis sentimientos. Dios me está mintiendo. ¿Y dónde está esa promesa de que la nación que va a ser contada como la arena del mar? ¿Qué tal? ¿Usted sabe qué iba a hablar? Vamos a probar a Dios. Yo cuando leí eso otra vez, hermano, yo me quedé de una pila. Abraham fue, vamos a sacrificarte, Isaac. Y es que nosotros lo interpretamos de una manera de tragedia y tal. Hombre, la voluntad de Dios es una, mi hijo tal. Pero yo estoy seguro que Abraham estaba tranquilo porque estaba confiado en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido algo y él sabía que si él se lo había prometido se lo iba a cumplir. ¿Y cuál era la promesa? Una nación. Sacrifícame, no sé de dónde, Señor, pero así sea de las cenizas, pero de que me das una generación, yo mato a Isaac. Yo te lo entrego, te lo sacrifico, pero de que tú me vas a dar a mí algo, me lo das. ¿Entiendan eso? Es como decir, si yo le prometo a usted un coche y yo le digo, hermana, váyase, y yo le digo, si usted quiere tener un coche, usted necesita ir a Fuenlabrada. Bueno, usted va a Fuenlabrada, y yendo a Fuenlabrada, yo le digo, hermana, deme su carnet de conducir que lo voy a tirar a la basura. Pero yo le prometí a usted un coche para que usted lo conduzca. Usted dirá, pastor, ¿por qué me pide usted el carnet de conducir si yo lo voy a necesitar para conducir? ¿Usted no cree que lo va a conducir? Sí. ¿Entienden lo que le digo? Así pasó con Abraham. Dios le prometió una descendencia y Abraham creyó, Dios me va a dar una descendencia. Desea de donde sea, pero de que me nace una descendencia, me nacerá. Y Dios le dijo que le había agradado esa posición. Él estaba convencido de que las promesas de Dios se cumplían y Dios lo recompensó. Moisés dijo, ahora vosotros habéis visto el cumplimiento de la promesa que Dios dio a Abraham. Ahora sois una nación como las estrellas del cielo. Así lo dice Moisés. Y Dios le había dicho a Abraham, daré una descendencia y como las estrellas en el cielo. Y Moisés dice, ahora sois vosotros una nación tan numerosa como las estrellas del cielo. Esto es hermoso para que lo comprendan. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, vamos a colocarnos en pie, hermanos, un momento. Vamos a estirarnos un poquito. Estírese bien, estírese. Hablado de la fe, el evangelio. Si seguimos el esquema, vemos que el evangelio se predica. Que se conoció al Señor y estaba feliz porque al día siguiente lo iban a
bautizar. Y se fue a la casa de unos amigos cristianos. Y el papá era inconverso y tenía una colección de armas. Entonces llegó una chica y cogió una pistola, pensando que todas estaban descargadas, apuntó en su cabeza y lo mató porque tenía una bala. Y se murió. Y el día siguiente tenía que bautizar. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos, usted déjele la salvación de Dios. Ya Dios sabrá qué pasará. La salvación le pertenece a Dios. Hay mucha gente que pensando que están salvos y al rato no lo van a hacer. La salvación le pertenece. Entonces, si la salvación le pertenece a Dios, en estos casos, en los que a última hora, como dice la hermana Aurora, en los que a última hora llega el convencimiento de pecado, se muere o pasa algo, no sé, ya eso se lo dejamos. Ahora, si teniendo la oportunidad no lo hace, ya eso es otro camino. Pastor, perdón, así sea que tenga conocimiento de la palabra de Dios, que haya estado como aquí en la iglesia. Hombre, si no se bautiza, si decimos tiene que bautizar, no, después. Yo lo garantizo. Como la salvación le pertenece a Dios, pero yo me aferro a lo que dice la Biblia. Por eso no. Que creyera y fuera bautizado. Será. Si no es salvo, es porque no fue bautizado en el tiempo. Y el viejo hombre le impidió a esa persona ir al cielo. Amén. Una pregunta, digamos, la gente que es católica y se bautiza, igualmente no son, si llegamos, creen en Dios, hay gente que sí, aunque estén en otras religiones, creen y se han bautizado de otra manera, ¿se pueden salvar en ese bautizo o porque es esta iglesia y... A ver, lo que pasa es que tenemos que aprender a entender una cosa. El hombre demuestra que tiene sed y hambre de Dios. Y aunque no lo reconozca, tiene sed y hambre de Dios. De ahí vemos las multitudinarias masas de gente que se llegan a una catedral en Semana Santa para ver la Virgen salir. Porque ellos creen que la Virgen es como que una intercesora. Y la que tiene poder y la más cercana a Dios y wow, y lloran y todo. Y por ejemplo, yo llegué a la casa de una persona y que me dijo, pastor, mi madre vio al niño Jesús en la pared hace 40 años. Y yo, qué bueno. Y lo volví a ver. No, pero eso me quedó para toda la vida. Porque se aferran a eso, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es de que si se aferran a eso es que la gente por ignorancia busca a Dios y no se sabe dónde. Acá me cuenta porque la Biblia enseña eso. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Pero los dos ciegos están buscando la salida. Pero como no la encuentran, se estrellan aquí, se estrellan allá. España está aburrida de la Iglesia Católica, por ejemplo, de tantas promesas, de tantas cosas. España está marcada por la Iglesia Católica, por la Inquisición, por la Guerra Civil y en fin, un montón de problemas históricos que la Iglesia Católica, ahora mismo, vea usted el problema que hay en el Vaticano, y que la ONU está denunciando al Vaticano por una serie de casos de pederastia dentro del Vaticano, y la ONU está pidiendo al Vaticano que saque eso a la luz, porque ya la Iglesia Católica, como es ciega, guían a otros ciegos. O sea, ya la culpa ya no es de la Iglesia Católica, es por la ignorancia del conocimiento de la palabra. ¿Entienden esto, hermano? Entonces, a tu respuesta. Una cosa es la fe del hombre y otra cosa es si les predico o no les predico. Porque si tú eres católico y yo te predico a ti la verdad, tú ya decides, ¿lo amo o no lo amo? Pero yo ya te prediqué. ¿Bien? Entonces, si yo ya te prediqué, cuando tú llegas al reino de los cielos y tú no fuiste salva, Dios te dijo, te envía a Jonah para que entendieras el evangelio. Lo comprendiste, pero no quisiste.
Entonces ya Dios tiene una justificación. Pero, si tú, y esto yo quiero que ustedes lo sepan, ahí es donde nosotros entendemos muchas cosas. La salvación le pertenece a Dios. Por eso es que el libro de Apocalipsis, capítulo 21, habla acerca del juicio final. Los libros fueron abiertos. Porque el hombre ya no va a ser juzgado si se le predicó o no, sino por sus obras. Bueno, y es que allí es donde nos metemos en un debate que yo no voy a entrar ahora mismo. Montones de ¿21 qué? ¿Ah? ¿21 qué? Apocalipsis 21 qué? No, Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Qué me da a entender esto? Los libros fueron abiertos, y esto es un debate que yo se lo dejo a Dios, porque yo no voy a entrar ahí. Y aquellas personas a las cuales nunca les llegó palabra, no lo enseño. La gente que fue devota a una fe, creyendo que ha sido la verdadera, y fue devoto, creyendo con su corazón. Y se guardaron, de lo que pudieron, se guardaron y todo. Y murieron sin que se les predicara la verdad. Estos indios que tienen sus religiones, por ejemplo, allá no entran sociedad en nada. ¿Qué pasará con ellos? La Biblia nos dice, serán juzgados por sus obras. ¿Me entienden? Pero aquí yo ya no me puedo decir si son salvos o no, pero ellos serán juzgados por sus obras. Entonces, aquí es donde yo digo, si yo le digo a usted que el bautismo católico no es correcto, usted tiene que creer, porque yo se lo digo por medio de la Biblia. Porque no existe bautismo que se haga a los niños. El bautismo es para perdón de los pecados, como bien lo habíamos dicho, y un niño no ha pecado. Entonces, si yo le explico a ustedes, como se los estoy explicando a ustedes, ustedes luego después ante Dios, ustedes no pueden decir, a mí no me lo dijeron. No, se lo dijimos. Pero usted por necio no lo hizo. Eso es diferente. Eso. Pero otra cosa es, no señor, es que yo no lo sabía. A mí nadie me lo dijo. Entonces yo te voy a juzgar por tus hechos. ¿Entendemos lo que le digo? Aquí no garantizamos ni salvación ni condenación. Eso es un juicio. Entonces los juicios son para estudiar el caso de una persona, para estudiar el caso de una vida y para mirar a ver qué pasaría con esa persona. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Alguna pregunta? Marcos. Hermano, dice la palabra ir y predicar el evangelio y hacer saber a todo el mundo. Sí. Pero ¿y qué pasa con la persona que no cumple y también con la persona que no recibe la salvación? Como usted dice que esa persona sin saber muere sin saber, sin tener esa oportunidad. ¿De quién tendría que ser la culpa? ¿Del que tendría que haber Es que no es culpa de nadie y no tenemos que echar unas culpas si sí o si no. Porque usted cuando entrega 400 tratados, en Vallecas hay 300,000 personas. No se sabe quién es el día. Usted no sabe quién es el día. No fue culpa suya. Usted lo entregó. De la persona así, La persona. de su corazón. Ahora, si Dios le dice, evangelícelo, y usted no lo hace, ya es para nosotros. Ya sí la responsabilidad de nosotros. Ahora, lo que sí le digo es, nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida de Europa, no somos los únicos en el mundo que predicamos la verdad. Está la Iglesia Americana, está la Iglesia Internacional, está la Iglesia Apostólica, está una Iglesia mexicana que se llama la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que predican el nombre de Jesús. Entonces, hay muchas iglesias que predican el nombre. Y la iglesia americana es mucho más grande que la nuestra. Es la iglesia del hermano, donde pertenece el hermano Gary Solis, hermano
son la iglesia de Tetuán, la iglesia del nombre. El hermano Gerardo Guevara, es otra iglesia del nombre. Los hermanos de la apostólica, de la ecuatoriana, hermanos del nombre. Predican la verdad. Y a lo que están vistos de la Biblia es, lo que nos interesa es de que se manifieste el Espíritu Santo y que el hombre sea salvo. Ellos están en todo el mundo. La iglesia americana está en todo el mundo. Cualquier país que usted busque la iglesia de la UPC, la americana, que la va a encontrar. ¿De cuál? La americana, es que la UPC se llama, la UPC. ¿Es San Marcos Will? ¿Ah? ¿Marcos Will? No, Marcos Will no pertenece a esta organización. Él pertenece a Cuerpo de Cristo, creo. No me acuerdo tampoco. Él perteneció a una iglesia, mega iglesia, que era Lakewood Church. Pero Lakewood Church es una iglesia. No, vamos a cambiar ese concepto. Es una iglesia famosa y muy conocida. Pero el mensaje de esa iglesia no es doctrinal, sino que se habla mucho de lo que es principios cristianos, pero no doctrina ni fundamentos, sino principios cristianos, el día a día, dile a Dios a tus temores, la fe, el milagro, la alabanza, la adoración, pero que se hable del pecado, o que se hable de la doctrina fundamental, el nombre de Jesús, es muy complicado ver. Entonces, la iglesia verdadera es la que predica el nombre. La iglesia verdadera es la que se preocupa por la salvación del hombre, no que se llenen iglesias, sino que la gente que esté, sean muchos o sean pocos, sean salvos por medio de la verdad. ¿Qué pasaría si yo pudiendo predicar no predico? Dios me pedirá cuenta también. Bueno, ¿qué pasó? Usted pudo haberlo hecho. Entonces, por eso es que es importante predicar lo más que podamos y luego ya se lo dejamos al Señor. Amén. Ahora, la otra pregunta que yo les hice es de que yo puedo hacer lo que me da la gana. Y dale. A ver, como hablábamos ahorita con respecto de la palabra de exagorar, si ustedes se acuerdan, ¿no? Comprar y salir, ¿no? Jesucristo compró nuestra vida y estábamos esclavos. ¿Para qué vamos a volver a ser esclavos? Entonces, y con Dios no hay puntos medios. Con Dios hay santidad y el que no es santo no va al cielo. Seguir la santidad, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice la Biblia. La iglesia es santa. Y si la iglesia es santa, es porque hay un cuerpo que tiene que estar santo, que tiene que guardarse. No se olviden que el cuerpo de ustedes es templo de Dios. Y usted no puede estar en una casa que esté sucia, desordenada, con camas extendidas, a no ser que usted le guste el desorden. Pero toda persona común y corriente nos gusta que todo esté ordenado. Aquí yo he visto hermanos que son maniáticos a la limpieza, por ejemplo. Y les gusta que no quede ninguna pelusilla de polvo, ni una telaraña, ni nada de eso, porque, hombre, por favor. ¿Están entendiendo lo que le digo? Pues cada suciedad en el cuerpo del hombre es provocada por el pecado, sea cristiano o no sea cristiano. Yo me bautizo, pero no se olviden, háganme cuenta esto. Cuando yo me bautizo, el pecado es este. Al bautizarme, Dios me libera del pecado. Pero no se olviden, Dios me libera porque es el pecado. Si me descuido, no. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo descuidarme. Por más cristiano que me llame, el que se crea firme. Mire, porque pecado es pecado. Y un cristiano se le nota más. Uy, un cristiano en discoteca, qué raro esto. Y lo mismo del mundo, lo que se llama, ¿usted qué tiene que estar haciendo ahorita? Y lo miran mal. Encontraron a un pastor que cayó en fornicación, ni siquiera con una mujer, se fue con rameras. Un pastor
Se ve más fuerte. No. Es que hay que entender, hermano, es que el concepto de pecado es un atentado a la moral del hombre. Por eso es que las personas que no conocen de Cristo, cuando una mujer se da cuenta que su marido la engañó, sufre. Y no conocen de Cristo. Pero es un daño moral, un daño ético. Cuando usted se da cuenta que su hijo es drogadicto, usted sufre. Es pecado. Cuando usted se da cuenta que su padre se metió en trapicheos sin conocer a Dios, usted sabe que eso no está bien. Cuando usted se da cuenta que su esposo frecuenta ver películas a altas horas de la noche, aún no siendo de la iglesia, usted sabe que eso puede atentar a su matrimonio. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente es para el cristiano, es para todos. Y es un atentado completamente a la moral. Así que ustedes no me pueden venir aquí con el cuento de que yo puedo hacer lo que me da la gana porque Dios me mira. No. ¿Cómo Dios va a bendecir a una vida que le están destruyendo el templo? ¿Me entienden? Por eso, hermanos, se lo digo en el nombre del Señor, cuidemos nuestro templo. Nuestro cuerpo es donde Dios mora. Usted no le dolió, hay algunos textos de la Biblia, pero uno de los textos más tristes que yo he leído es cuando Jeremías profetiza la destrucción del templo de Salomón. Eso me duele mucho. Ahí empieza la tragedia de Israel. Yo a veces, anoche estaba leyendo yo la Biblia y el libro de Deuteronomio comienza la profecía de lo que va a pasar posteriormente con Israel. Hermano, y a veces me gustaría cerrar la Biblia y no seguir leyendo porque yo sé que va a pasar con Israel. Porque a uno le duele. Si Jesús mismo dijo, pido por la paz de Jerusalén, pidan por la paz de Jerusalén, porque Israel está unido. Usted sabe que le destruyen el templo, algo tan sagrado, algo tan valioso, que se lo destruya. Hermano, ¿cómo Dios va a permitir que le destruyan su casa? ¿Por qué? Porque había pecado. Hermano, ¿acaso a usted no le duele cuando Dios se va de su vida? ¿Por qué se va Dios de su vida? Porque hay... Ay, no, pero si yo voy a la iglesia canto un momento, es que a mí me da igual que tú cantes. Ante mí tú estás en pecado. Señor, ¿por qué no te siento? Señor, ¿por qué? Hermano, vamos a cuidar nuestro templo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Amén. Una alabanza al Señor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Amén. Una pregunta. Sí. Pero es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si hay pecado, Dios se va. Bueno, vamos a entrar a otro tema que se llama la propiciación. Propiciación para los españoles. Bueno, para que entendamos la propiciación, yo les tengo unas imágenes, por favor, si me las pueden poner. Vamos a estudiar un poco el tabernáculo. No, aquí, a ver, pero esa canción no está dentro de la imagen. A ver, para que ustedes vean, esta es una imagen del tabernáculo. El tabernáculo era la casa de Dios en tiempos de Moisés en el desierto. Cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, Dios le dijo a Moisés: hazte un tabernáculo, la casa donde yo voy a morar. Entonces hay unas cosas interesantes que yo quiero que ustedes vean para que ustedes entiendan qué es la propiciación. Cada año, en este lugar santo hay 3 muebles muy importantes.
Uno es el candelabro que ustedes tienen a su izquierda, ¿ok? 7 copas alumbrado. El otro era la mesa de los panes, ¿no? Una mesa donde habían 12 panes. Y al frente, usted tenía un altar que se llamaba el altar del incienso, altar de oro. ¿Qué pasa? El sacerdote tenía que entrar por ahí. Pero entonces noten usted que hay como una cortina, ¿verdad? Esta cortina se llama el velo. Entonces, para que entendamos esto, el velo era una tipología de la separación que había entre Dios y el pueblo. Dios no hablaba con el pueblo, nunca. En tiempos del Antiguo Testamento, en tiempos de la ley, Dios no hablaba con el pueblo. Existía lo que sí hablábamos, el teléfono roto. El pueblo se allegaba a Moisés y Moisés hablaba con Dios. Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo. Entonces Moisés se quedó tan aturdido y dice: yo no puedo, 600,000 personas, hermano. Ese es el problema de 600,000 personas. No podía. Se nombraron hombres, líderes, ancianos. Pero Dios, por causa del pecado, Dios no hablaba con él. De hecho, una vez al año el hombre podía traspasar este velo. Una vez al año. ¿Para qué? Porque Dios estaba airado con el pecado. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento pasaba eso. Pecado, yo sacrifico, y la sangre de un cordero me lo tapaba. Me lo tapaba. Vuelvo a pecar. Otro cordero me lo tapaba. Vuelvo a pecar. Otro cordero me lo tapaba. Pero llegaba un día de la expiación en el cual Dios hacía esto. Tú eres pecado. ¿Se imaginan? Entonces, al ser tu pecado, yo estoy airado contigo. Y dice la Biblia que el día de la expiación se ordenaba a nivel nacional, a nivel de Israel, que hubiera luto, que se vistieran de cenizas, con cenizas, que hubiera tristeza y amargura de corazón, porque había pecados descubiertos y estaba la ley. Si tú pecas, te mueres. ¿Entendemos esto? ¿Qué pasa? El sumo sacerdote cada año se vestía de unos linajes de lujo preciosos, con una característica: en su corazón tenía las 12 tribus representadas en 12 piedras. En sus hombros tenía las piedras, el Urim y Tumim, y tenía unas piedras con los hombros, con los nombres de las tribus en sus hombros, diciendo: llevo en mi corazón al pueblo y llevo en mis hombros la carga del pueblo. ¿Ya usted? Se vestían en santidad. Esto es muy hermoso. En su frente una lámina de oro que decía claramente: santidad a Jehová. Usted, un hombre que estaba pidiendo perdón por el pecado, reconociendo que había que tener santidad a Jehová. Usted, una vez al año entraba con la sangre de un cordero. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué lleva el sacerdote la sangre de un cordero? Porque tenía que traspasar. Si me puedes pasar el velo, por favor. La imagen del velo. Esto es una imagen del velo. Noten ustedes el sacerdote que está a punto de entrar aquí la siguiente parte. ¿Por qué? Este velo era hecho con tal rigidez
que era imposible de romper. Ni dos bueyes alando de lado a lado podían romper. Imagínense, tal era la dureza de la distancia de Dios con el pueblo, que no podían romper esa distancia. ¿Noten ustedes? Porque el que entraba a él, entraba a la misma gloria de Dios. Porque toda la presencia de Dios estaba concentrada en un lugar que se llamaba el lugar santísimo. ¿Entienden esto? Amén. El pueblo está a la puerta del tabernáculo y solamente un hombre puede interceder por los pecados de todo el pueblo. ¿Ves? Esto es fuerte. De hecho, el sacerdote tiene que pedir intercesión. El libro del Deuteronomio es un libro increíble porque dice que el sacerdote tenía que venir y dijo: Señor, vengo en representación del pueblo. Esto quería decir que si Dios no perdonaba los pecados del pueblo, el primero que se moría era él. ¿Entendemos esto? Y si se moría el sacerdote, el pueblo se moría también. ¿Y quién se quiere morir? ¿Me van entendiendo esto? Amén, amén. ¿Vieron los hermanos? Por eso es que el sacerdote tenía unas campanitas en las faldas del vestido, para que cuando caminara sonara. Entonces, si el sacerdote se quedaba quieto, Israel se murió. De hecho, hay algunos teólogos que dicen que el sacerdote tenía una cuerda amarrada al tobillo, la cual era tan larga que podía salir fuera del tabernáculo, por si llegaba el caso que se moría, ninguno entrara, sino que lo jalaran. ¿Ve usted? Esto es grave, porque con Dios la ley es fuerte. ¿Me entienden lo que le digo? Entonces, entramos al lugar santísimo. Si me puedes poner la imagen del propiciatorio, por favor. Y había este pueblo. Ahora podemos verlo con tranquilidad. No nos va a pasar nada, no se preocupe. Pero el que viene en tiempos de la ley, esta imagen quedaba muerto. Nadie podía ver esta imagen, nadie. Porque toda la gloria de Dios estaba concentrada ahí. Madera de casa, bañada en oro. Dentro de esta caja habían 3 elementos: las tablas de la ley rotas por causa del pecado de Israel. Recordando a Israel: miren, ustedes incumplieron la ley. Una copa que tenía maná del cielo, diciendo: yo lo sustenté y no me parece justo lo que están haciendo. Y tenían una vara reverdecida, la vara reverdecida de Aarón. La vara de Aarón se reverdeció porque dudaron del ministerio de Aarón. Y para que ustedes les quede duda, aquí, diciendo el propiciatorio, ustedes aquí se dan cuenta que yo he aprobado todo esto y ustedes ante mí no se pueden justificar. Vea usted cómo se les llama. Y esta caja tenía una tapa de lámina de oro, nada más y nada menos, una lámina de oro llamada propiciatorio. Y el propiciatorio era esa tapa que ustedes ven aquí encima, con 2 querubines arrodillados con el rostro abajo, uniendo entre sí sus alas, rostro a tierra y de rodillas. Cuando hay un querubín en la Biblia, es que hay juicio. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Dios puso 2 querubines. Y
puso una espada de fuego. ¿Ustedes van a entrar aquí? Antes muertos, pero que ustedes no pueden entrar. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Amén. Entonces, noten ustedes, es toda miedo, hermano. Es toda miedo. Gracias a Dios no vivimos en la ley. Mira, usted está en cada año luto, cada año luto. A ver si Dios me perdona este año. No sé si el año que viene me perdona. Eso es una intriga increíble, hermano. Y vea usted qué hermoso, porque propiciación se tiene que hacer en un propiciatorio. ¿Y qué es propiciación? La propiciación es calmar la ira de Dios, aplacar la ira de Dios. Dios está irado. ¿Por medio de qué? El sumo sacerdote todo el tiempo se movía y con la sangre del cordero propiciaba ese propiciatorio. Salpicaba sangre. Señor, si la paga del pecado es muerte, aquí hay la sangre de un corderito que puede calmar tu ira a favor del pueblo. Intercedo a favor del pueblo. Por favor, pido perdón, pido perdón, pido perdón, pido perdón. Y todo, más o menos me van entendiendo, hermano. Si el sacerdote quedaba vivo, había perdón. ¿Pero por qué había perdón de pecados? Porque hubo una propiciación. Se calmó la ira de Dios por medio de sangre. ¿Entienden lo que les digo? ¿Qué pasa? Jesucristo ya dijo: estoy cansado de vuestros sacrificios. Estoy cansado de vuestras ofrendas. Cada año pecáis. Cada año volvéis a pecar. No hay ningún año en que ustedes no pequen. ¿De qué me sirven vuestros sacrificios? El libro de Isaías capítulo 8. ¿De qué me sirven? Entonces, Jesús decide hacer 3 en 1. Aquí vemos otra vez la unicidad. Ya no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos que Jesús es el Dios airado del juicio. Vemos que Jesús es el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo. Y vemos que Jesús es el Cordero que se ofrece para perdón de los pecados. No sé si lo estamos viendo, ¿verdad? Jesús como juez, Jesús como sumo sacerdote y Jesús como ofrenda para el pecado. Jesús como juez: yo estoy irado por el pecado del hombre. Estoy aburrido que el hombre peque. Pero Jesús como intercesor, como sumo sacerdote, aplaca la ira de Dios. Aplaca la ira del pecado con su propia sangre. Por eso es que la Biblia dice que Jesús es el Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque el Cordero Pascual fue el último Cordero que se sacrificó por el pecado de todos los hombres. Ya no iban más a haber corderos. Ahora es la sangre de un Dios, la sangre de un ser humano que no ha cometido pecado, inocente, sin culpa, pero que cogió nuestros pecados y propició nuestro pecado con Dios. ¿Entendemos esto, hermanos? Pero Jesús también es el Cordero. ¿Y cómo fue el Cordero? El Cordero fue quebrantado, inmolado, varón de dolores. Si usted le duele algo, hermano, Jesucristo tiene el título que ningún médico tiene. El médico que va a saber de una inyección, de un trasplante de corazón, él no sabe lo que se siente. ¿Entienden lo que le digo? Amén. El médico sabe la teoría de un cáncer de hígado, pero el médico no sabe que es tener un cáncer de hígado.
El médico no sabe qué es sentir el SIDA, pero sabe qué es el SIDA. Jesucristo tiene ese título: varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea que Jesús entiende nuestro dolor, porque Él fue el sacrificio. Por eso es que nosotros hablamos de la propiciación, porque cuando hablamos de la propiciación, hablamos de que Jesucristo mismo se ofreció para aplacar la ira de Dios. Él mismo se ofreció para que nosotros fuésemos justificados mediante su muerte. Amén, hermanos. Amén. Una alabanza al Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Lo tenemos claro? Amén. Entonces, esto se los voy a dar por información, no lo. Por ahí dice, tampoco es que sea verdad o no, pero me llama la atención que se une mucho a esta imagen. Hay un misterio ahora mismo y el pueblo de Israel está como loco buscando el arca de pacto. Esta arca que están buscando. No sé si ustedes han escuchado por la noticia. Estamos buscando el arca del pacto, estamos buscando el arca perdida, el arca perdida. Bueno, hay unas teorías que dicen, bueno, el arca del pacto está aquí, el arca del pacto está allá, el arca del pacto está aquí. A nosotros no nos debe interesar. Tampoco es fundamental para la salvación, porque ya el plan de salvación se ha ejecutado. Pero me llama la atención porque llegó un arqueólogo y dijo, yo encontré el arca del pacto. Y todo el mundo dice lo mismo. Entonces me llama la atención porque dice, yo lo encontré. Pero entonces, para que ustedes entiendan mi teoría, yo les tengo que remontar esto. Entonces él se va a tiempos del profeta Jeremías, diciendo que cuando fue la destrucción del templo, la imagen del arca del pacto desaparece en tiempos de Jeremías. Ya nunca más se vuelve a hablar del arca del pacto, sino que en tiempos de Jeremías se deja de hablar. Cuando se destruye el templo, viene Nabucodonosor y todos vienen a tomar cautivo a Israel. Dice que Jeremías cogió el arca del pacto y la escondió en una cueva, en un monte. Entonces, años después, este hombre se da cuenta de que encuentra esa cueva, y luego, después de encontrar esa cueva, el hombre la ve ahí, ve el arca del pacto, y lo que me parece curioso es que en el techo de tierra ve un hueco cuadriculado exacto, como con marcas de sangre. Entonces lo curioso es que es cuando ve el arca del pacto está partido en dos y hay unas manchas de sangre ahí. Dice que el profeta Jeremías puso el arca del pacto debajo del monte de la calavera. Y cuando Jesucristo murió, toda su sangre precisamente cayó en el propiciatorio del arca del pacto. Entonces dice, pues bíblicamente tiene mucho que ver, ¿no? Porque es la última propiciación, es la última intercesión. Pero entonces a lo que yo voy es de que, para que ustedes se den cuenta, esto no es bíblico. Quiero que ustedes lo sepan, esto no es bíblico. Estos son teorías que se dicen, la encontramos, no la encontramos. Otros dicen que esa sangre es la sangre del Mesías y tal. Pero a costas de nuestro interés del estudio de la propiciación, tenemos que entender de que si no hubiese habido un intercesor que intercediera por nosotros no hubiéramos sido salvos.
pudo aplacar la ira del pecado, aplacar la ira de la muerte. Porque Dios ha irado, hermano. Un Dios airado, mejor ni lo imaginamos. Pero gracias a Dios que tenemos a un Dios rico en misericordia, que intercedió por nuestro pecado, y gracias a por sus llagas, por la sangre que goteaba por ahí, fuimos nosotros curados y sanos. Amén. Una alabanza al Señor. Vamos a leer rápidamente Romanos 5:12, por favor. Dice la Biblia de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Este que había de venir era Cristo. ¿Hasta aquí lo entendemos? Que se me perdió el texto. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará ¿qué? La vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres ¿qué? La justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así fueron constituidos, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante de Jesucristo, Señor. ¿Note usted? Aquí entendemos las dos posiciones. Por un hombre vino la muerte. Por un hombre vino la vida. ¿Quién era ese hombre? Jesucristo. Amén. Una alabanza al Señor. Vamos avanzando. Hasta aquí más o menos entendemos la propiciación. Amén. ¿La entendemos? ¿No queda ninguna duda? No quiero que se queden sin duda, así que no tengan vergüenza por preguntar. ¿Todo correcto, hermanos? La manera de recordar para no perder. O sea, la propiciación es los pecados tapados, tras los pecados, y para el sacerdote entraba a dar capaz. Son del hombre, ¿no? El corazón, en el corazón del hombre el evangelio produce fe, ¿no? La fe es el canal por donde desciende la gracia sin temor. Entonces, el conjunto de la gracia es justificación, redención, propiciación, y ahora vamos a hablar de la reconciliación. Todos estos regalos de Dios. Bien, vea usted, con respecto a la justificación, Dios declara inocente al culpable. Por medio de la redención, Dios pagó el precio que yo tenía que pagar. Y yo le pertenezco a Dios completamente. Por medio de la propiciación, Dios calmó la ira. Él murió. Uno de los ejemplos más hermosos de la propiciación es: encontraron las cenizas de una gallina después de un incendio, acurrucada en su nido. La cogieron,
Se deshizo las manos del hombre y había 10 pollitos vivos. Porque la ira cayó sobre Jesús. Jesús murió, pero nosotros quedamos vivos. La ira del pecado cayó. Pero gracias a que el juicio sobre la ira del pecado cayó sobre Jesús, nosotros quedamos vivos. Vea usted lo que ha hecho Jesús por nosotros, hermano. Lo que ha hecho Jesús por nosotros es maravilloso. Gloria al Señor. Una alabanza al Señor. La reconciliación. A ver, para ustedes, ¿qué es reconciliación? Cuando se reconcilia con alguien. Sí, ¿en qué consiste eso? Unidad y perdón. Cuando te perdonas dar una... Sí. Pero más o menos ya entendemos en qué consiste. Y una de las cosas que también viene, desciende con la gracia, no solamente la propiciación, de reconciliación, de justificación, es la reconciliación. ¿En qué consiste la reconciliación? La Biblia dice: Dios está airado con el pecador todos los días. Vea usted qué distancia, el velo. No sé si me pueden volver a poner la imagen del velo, por favor. Vea usted, el velo. Esto quiere decir, no, esto no. El velo, este es el velo. El velo quería decir distancia. Distancia. Tú a tu lado y yo a mi lado. Había, dice la Biblia, pondré en vosotros cielos de bronce. Tú a tu lado y yo a mi lado. El hombre sin la ayuda de Dios se estrella. Pero es que el que peca se distancia de Dios. Dios no habla con el hombre. Hay una pelea, ¿verdad? Pero hay una invitación y yo quiero que la leamos. Isaías capítulo 1. Versículo 8. Vea cómo dice. ¿Y qué queda de la hija de Sión? Como entramado en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño y como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre, ni bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más mano ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva en día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vea usted cómo Dios les habla fuertemente, Israel. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Si Dios está cansado, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hay una distancia, vean ustedes. Ustedes, yo como oro, yo lo escucho. Invitación. Lavaos y limpiad. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar la paz, el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y luego la invitación. Venid luego, dice Jehová. ¿Qué dice? Estemos. Esto es una invitación. Estemos acá. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar, vamos a aclarar las cosas. Haga un ejemplo, así como el pastor lo llama a hablar un día. Venga, vamos a hablar.
¿por qué? O sea, yo a veces me pongo a pensar eso, porque ahí también me ha pasado. Mi hermano Marcos me llamaba, vamos a hablar, y ahí me ponían a hablar. Es normal, ¿no? Y ahorita en las reuniones de pastores, no se crean, hermano, eso es tremendo. Una reunión de pastores, si lo llama usted el presidente de la iglesia, uno de la junta del hermano, usted le corre. Usted y hermano tal me dijo eso. Yo me acuerdo una vez, y yo empecé estaba yo soltero, estaba muchacho, de 16, 17 años. Empecé yo a coquetear con una muchacha. Gracias a Dios, Dios me tenía a mi esposa posteriormente. Y llegó una esposa de un pastor a la cual yo respeto mucho. Y me dijo, venga, quiero hablar con usted. Y yo no he hecho nada. Cuando me dijo, nos sentamos y yo nervioso, ¿qué va a pasar? Hermano, yo le aconsejo que usted deje ese huevecito por eso, porque no me agrada. Me quedé de eso, porque hablando se aclaran las cosas. Así es con Dios. Dios es un Dios que va a hablar contigo directamente. Amén. Aquí no existen confesatorios. Padre, he pecado, soy pecador, bueno, no hace, no, aquí no existe eso. ¿Por qué digo esto? Porque la distancia del velo se rompió cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el velo se rompió de arriba abajo. Y cuando se rompió el velo, todos podían ver con tranquilidad el lugar santísimo. Por eso es que el libro de Hebreos dice: entrad con confianza Un lugar santísimo. al trono de la gracia, porque allí vais a alcanzar socorro. ¿Qué pasa? Cuando la palabra de Dios habla de reconciliación, es de que como yo estaba peleado con Dios, yo vuelvo a ser amigo de Dios. Y esto es una de las cosas que Dios nos ha llamado a nosotros. Dios no nos ha llamado a peleas ni a disturbios. Dios no nos ha llamado a discordias ni a separaciones. Dios nos ha llamado a reconciliación. Por eso, hermano, el que esté airado con Dios, reconcíliese con Dios. El que esté bravo con Dios, reconcíliese con Él, porque Dios no quiere que usted esté peleado con Él. Dios quiere hablar con usted todo. Dios quiere hablar con usted las cosas claras y concisas. Pero Dios también quiere aclarar las cosas con usted. Vamos a un negocio. Tú dejas de pecar y yo te ayudo. ¿Te parece? Porque yo quiero ser amigo tuyo. Y nosotros por eso, estas son las invitaciones que Dios nos da. Si me puedes poner el esquema, por favor. Estas son las invitaciones que Dios nos da. Y cuando Dios nos da esas invitaciones, invitación a la reconciliación, después de haber entendido todo lo que desciende de la gracia, la justificación, la reconciliación, la redención, la propiciación, este canal, esta gracia produce al hombre a que tome una decisión, el arrepentimiento. Hombre, hermano, después de que nos hayan dicho todo lo hermoso que Dios ha hecho con nosotros, ¿qué quiere decir arrepentimiento? El arrepentimiento quiere decir morir al pecado. Y el arrepentimiento quiere decir: me avergüenza la vida pasada. Te entrego mi vida por completo a ti, Señor. Perdóname. Como decía Andrea ahora en el ensayo que tuvimos en la, ¿cómo se llama?
que se me va a hay gente que se bautiza y sigue pecando. Es verdad. Es gente que no se ha arrepentido verdaderamente. Ve usted, Faraón, ay sí, perdóname, no quiero volverlo a hacer, dejo a tu pueblo y al día siguiente no lo dejo. Ve usted, Saúl, pidiéndole perdón a David, David, perdóname, no quería matarte, al día siguiente lo buscaba por la cama. Es como si yo le pego al hermano Freddy, le doy un puñetazo, hermano Freddy, perdóname, vale, pasó una sola. Al día siguiente le vuelvo a dar, hermano Freddy, perdóname, esto ya van dos. Ay, no me preocupes, perdón. A la tercera no sé si me perdono. ¿Por qué? Porque un verdadero arrepentimiento es en el que una persona no solamente pide perdón. Ustedes han visto el Salmo 51, ¿verdad? Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque contra ti he pecado y no he hecho lo recto delante de tus ojos. ¿Ve usted que purifícame con los ojos y seré más blanco? O sea, ¿por qué? Porque el Salmo 51 es una oración de la persona que realmente está arrepentida. Una persona arrepentida es una persona que pide perdón a Dios por un error que no quiere volver a cometer. Hermano, ya con esto ya casi vamos a terminar esta parte. Yo les quiero decir en el nombre del Señor, si un hombre está en el barro, ya le da igual ensuciarse, empieza a revuelcar el barro, ya le da igual ensuciarse, porque como ya está sucio, sigue sucio. Pero si viene alguien y lo saca del barro, le pega una buena ducha, le da ropita calientita, limpia, ¿volvería al barro? No. Es que así es el hombre. ¿Usted quiere volver allá? Cuando usted entrega su vida totalmente a Jesucristo, usted no puede volver. Y yo le quiero decir, hermano, un arrepentimiento genuino es morir al pecado, un arrepentimiento y una conversión posterior. Cuando hay conversión, nos damos cuenta de que en esa conversión hay interés por cambiar de vida. Señor, yo no quiero que sigas. Bueno, yo he visto gente aquí en España, y si no me lo hubieran dicho, ellos no me lo hubieran dicho, porque les da vergüenza. Y a mí personalmente, a mí me da vergüenza conocer la vida privada de Dios. El pasado de los hermanos. Estuve en unos bautismos que hicieron en un río. No eran de nuestra iglesia, gracias a Dios. Y no se estaban haciendo bíblicamente. No sé si la hermana Cruz se acuerda, en un paseo que hicimos el año antepasado. Hago un bautismo y empieza, oye, cambió un hombre de corazón, pero me da tristeza porque era un milagro. Estaba el pastor y decía, yo quiero que diga en voz alta, ¿quién era usted en el mundo? Y empieza, yo era esto, y hacía esto, y hacía esto. ¿Por qué hacer? ¿Qué tal donde aparezca un hombre que ha sido malo? No, pues qué vergüenza. A mí me da vergüenza. Y hay gente que se las plantea. Yo fui esto, yo me fui aquí, hermano.
Un verdadero arrepentido. Me da vergüenza decir eso. Uy, no, por favor, no me diga eso. Y ahora vivo bien, ahora sí me doy cuenta de las cosas, ahora me doy cuenta que con Cristo la vida es diferente. Por favor, no. No quiere recordar. No quiere recordar. Porque el que está en Cristo es nuevo y las cosas viejas pasan. Dice la Biblia que Él, cuando tú te acercas a Cristo, Él coge tus pecados y los tira a lo profundo del mar. Porque el que perdona, olvida. Y Jesucristo no solamente perdonó nuestra vida, sino que olvidó nuestra vida pasada. Y si usted se la acuerda, pues usted se la acuerda, pero no sabe nunca se la acuerda. Señor, es que yo en el mundo era así, así es un momento. Si yo no me acuerdo de eso, no recuerdo lo que se olvida. Vamos a vivir. Amén. Vamos a colocarnos en